Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Ignacio de Loyola, presbítero. Este gran santo nació en Loyola, España, en 1491. De joven participó en la vida de la corte e ingresó en la carrera militar. Pero luego de ser herido en una batalla, decidió convertirse en soldado de Cristo. En 1534, junto con otros 6 compañeros, comenzaron a dedicarse a los trabajos apostólicos. De ese grupo nacería en el año 1540 la Compañía de Jesús, los jesuitas. Ignacio murió en el año 1556. La Compañía de Jesús tenía ya 1000 integrantes y se había extendido hasta la India y el Japón. Ignacio dejó importantes escritos, entre los cuales se destacan los ejercicios espirituales. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía hoy al celebrar a San Ignacio de Loyola, sacerdote, que nació y fundó este sacerdote, la Compañía de Jesús, 1534, estamos, queridos hermanos. Y sobre todo trabajó también en Roma para difundir la Compañía de Jesús en Europa y por emprender grandes trabajos misioneros. Vamos a rezar por esta congregación, por las vocaciones de los jesuitas. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, tú que encendiste en San Ignacio de Loyola un apasionado amor por tu Hijo y por tu Iglesia, concédenos por su intercesión un celo infatigable por la salvación de las almas y una fidelidad inquebrantable al vicario de Cristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Éxodo. El Señor dijo a Moisés: Me harás un santuario, y yo habitaré en medio del pueblo, en la construcción de la morada y de todo su mobiliario. Te ajustarás exactamente a los modelos que yo te mostraré. Moisés realizó exactamente todo lo que el Señor le había ordenado. En el segundo año, el primer día del primer mes, se procedió a la erección de la morada. Para ello, Moisés asentó sus bases, colocó sus bastidores, dispuso sus travesaños y levantó sus columnas. Después, extendió la carpa por encima de la morada y sobre ella colocó la cobertura de la carpa, como el Señor se lo había ordenado. Enseguida tomó las tablas del testimonio y las puso en el arca, sujetó las andas en el arca y sobre ella colocó la tapa. Entonces condujo el arca hasta el interior de la morada, colgó el velo que te protegía y así cubrió el arca del testimonio, conforme a la orden que el Señor le había dado. Entonces la nube cubrió la carpa del encuentro y la gloria del Señor llenó la morada. Moisés no podía entrar en la carpa del encuentro, porque la nube se había instalado sobre ella, y la gloria del Señor llenaba la morada. En todas las etapas del camino, cuando la nube se alzaba, alejándose de la morada, los israelitas levantaban el campamento, pero si la nube no se alzaba, ellos no se movían, hasta que la nube volvía a hacerlo, porque durante el día la nube del Señor estaba sobre la morada, y durante la noche un refugio brillaba en ella, a la vista de todo el pueblo de Israel. Esto sucedía en todas las etapas del camino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué amable es tu casa, Señor del universo. Qué amable es tu casa, Señor del universo. Mi alma se consume de deseos por los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne claman ansiosos por el Dios viviente. Qué amable es tu casa, Señor del universo. Hasta el gorrión encontró una casa y la golondrina tiene un nido donde poner sus pichones. Junto a tus altares, Señor del universo, mi Rey y mi Dios. Qué amable es tu casa, Señor del universo. Felices los que habitan en tu casa y te alaban sin cesar. Felices los que encuentran su fuerza en ti. Ellos avanzan con vigor siempre creciente. Qué amable es tu casa, Señor del universo. Vale más un día en tus atrios que 1000 en otra parte. Yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios antes que vivir entre malvados. Qué amable es tu casa, Señor del universo. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud: El reino de los cielos se parece a una red que se echa al mar
y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó, todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, se dan cuenta que el Señor jamás rechaza lo que tiene que renovarnos, lo nuevo, y menos aún lo viejo. Algunas veces pues hay como una tensión entre lo nuevo y lo viejo. Sin embargo, dice, todo escriba convertido en discípulo del Señor. A ver, cosas de muchas veces, queridos amigos, nosotros estamos muy atados a nosotros mismos, a nuestra forma ritualista de pensar o doctrinal. Entonces, en que nos atamos, tal vez podemos decir, a lo viejo. Pero recordemos que la historia de la Iglesia ya son más de 2000 años. En estos 2000 años, muchas cosas han sucedido. Y lo esencial y lo fundamental, recordemos que es la encarnación, es Dios. Peñan de Yara la Ua lleva oike, peñan de Ñeame oike, peñan de Recoebe oike, peñan de Netame ya es decir, en nuestro contexto histórico para caminar con nosotros y responder a las situaciones de nuestra vida. Primero, luego tenemos que entender y saber que la palabra de Dios, es decir, la Biblia es un libro de respuestas. La Biblia es un libro de respuestas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, queridos hermanos, que lo que está escrito ahí es la propuesta del Evangelio que responde a las necesidades del hombre, a lo antropológico, es decir, a las situaciones esenciales ante el cual el hombre se encuentra. ¿Quién es el hombre? Primera pregunta, esencial y fundamental, y es, yo diría, la única pregunta que contiene los 73 libros que encontramos de la Biblia. Responder quiénes somos nosotros, Mavigoche. Ante esa pregunta también, incluso filosófica, de Sócrates, que decía, conócete a ti mismo. Aveñandella y cuase, mapañandea lleva. Y así comienza y te presenta la palabra de Dios. Primero en una relación con Dios, quiere decir que ñandea llepa ñaimena peñan de yarapope, somos criaturas de Dios. Somos frater, es decir, somos hermanos. Caín y Abel, situaciones dificultosas. ¿Por qué la pelea? ¿Por qué la muerte? Baile daño entendé. ¿Cuál es nuestra relación con la creación, el diluvio universal? ¿Cuáles son los problemas dentro de la humanidad en que no nos ponemos de acuerdo y que cada uno entonces después se dispersa? Torre de Babel. Apesa Yahuerecoa lleva, y lo fundamental y esencial que encontramos en el capítulo 3, versículo 5. ¿Quién es el hombre? El que se siente tentado, y versículo 6, que cae en el pecado y se quiere volver autosuficiente, es decir, si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Y entonces quiere decir, queridos hermanos, que no nos ponemos en manos de Dios y no sabemos quiénes somos nosotros. Nos consideramos dioses. Y eso es lo que estamos viendo. Pobre de nosotros en esta sociedad y en esta comunidad en donde encontramos tantos dioses. Y ante la politeísta está Dios ya recogobe. Pues cuanto yupia, cuanto ña, pero se considera un dios, ¿verdad? Eso es la poder mía y cuatamba eva, ese diosito que le tenemos ahí. Queridos hermanos, ante esa palabra y esa frase que se suele decir, dale un encargo, dale una responsabilidad y verás quién es esa persona. Upe vende y cuata más vagina vea. Más balón y depende de dónde ve. Porque alguno le me ve y hace cualquier barrabasada, se aprovecha del poder, comienza a robar y comienza entonces angan den de ella pues donde ve de indegüiro.
Esa es la mentalidad que lastimosamente corre en medio de nosotros, ¿verdad? Entonces, dale, ella aprovechaba y Anga. Yo recuerdo un general, ¿verdad? Que murió, creo que uno de los pocos generales, ¿verdad? En tiempos de Stroessner, que falleció dentro de su pobreza. O sea, así, intacto, ¿verdad? Entonces dice que en una oportunidad le dieron la oportunidad, ¿verdad? O sea, para estar en cargos importantes, general o bien. Entonces, ahí donde podía robar bien. Pero después, nada. Entonces, y yo ve, bueno, de verdad y te dice, bueno, ese ve ñamoita otro y tú, entonces, y vivo en de ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Y esa es la mentalidad que hemos heredado también nosotros. Y esa es la mentalidad que permea nuestra sociedad. Entonces, ahora nuestros jóvenes, porque nosotros les vamos transmitiendo a nuestros hijos, más o menos queremos que todos sean nepo baby, ¿verdad? Les cuesta el esfuerzo, le llamamos luego una sociedad de cristal ya, pero vean ahí de cristal porque viene nomás. O vean ahí porque ellos quieren ser así, sino que nosotros no les estamos educando y ayudando a que sean robles, a que sean sanos, a que se esfuercen, a que luchen. Todos le queremos ubicar y le queremos ya más o menos organizar la vida para que estén mejor, ¿entiendes? Pero viste que ese es ellos, solitos, estén mejor. En el hebreo se dice kol, y que la Biblia insiste tanto en el kol, y eso quiere decir todos, ¿verdad? Todos verdaderamente como comunidad seamos responsables de hacer caminar. Y por eso, queridos amigos, dice, todo escriba, convertido en discípulo del Señor del reino de los cielos, se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas, es decir, de su propia vida, de su formación, de lo que pudo leer, entender en esta hoja de ruta que el Señor nos ha presentado y nos sigue presentando. Lo nuevo y lo viejo. Es decir, lo nuevo que nos tiene que renovar tiene que estar en concomitancia, es decir, tiene que responder a lo viejo, digamos. ¿Y qué es lo viejo? Y lo viejo, queridos amigos, son honestidad, solidaridad, respeto, amor, compromiso, servicio, estar a disposición de los demás, ¿entienden? Así que, queridos hermanos, vamos a seguir nuestra misa, vamos a pedirle al Señor. Hay mucho más para decir de este evangelio. Porque le hayan de tromposaya, porque le hayan de tiempo, pero creo que el Señor nos anima hoy para mirar, valorar, por ella lleva espeja de cuero ya por las huellas que fueron dejando, impregnando nuestro corazón, ¿verdad? Y hoy nos animan también a nosotros. Tenemos que animarnos. Tanta gente buena, tanta gente honesta, tanta gente linda. Pero sin embargo, hoy mante hoy ya de la homonea lleva, la hipocanea y que quiere continuar así. Y lastimosamente, esa gente es la que tiene el poder, tiene la plata y también, Opucaña de decir, tiene el placer de reírse, lastimosamente, de las personas que quieren hacer el bien de acuerdo al mandamiento del Señor. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a vivir tu reino. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestra iglesia, para que los pastores tengan conciencia de salir en busca de los más alejados, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos, para que comprendan la tarea evangelizadora de la Iglesia en este tiempo que vivimos, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestras familias, para que los padres enseñen a los hijos a ser libres y opten por las vocaciones sacerdotales y religiosas, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino.
Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. La tierra y el aire y el sol son tus regalos. Y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. Yo quiero poner sobre la mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos. Y por intercesión de San Ignacio de Loyola, concédenos que este sacrificio, fuente de toda santidad, nos santifique también a nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a los santos, que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera, para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo. Por Cristo nuestro Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Era un día de fiesta, llega el Señor, y entre la muchedumbre un grito se oyó: Santo es el Señor, hosana en el cielo, bendito es el que viene, en nombre del Rey del Señor. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Importa de dónde tú vengas, si siguiendo al Espíritu estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano, mi hermano eres ya. Dame la mano, querido hermano, dame la mano, mi hermano eres ya. Dame la mano.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Que esta Eucaristía que hemos ofrecido en la festividad de San Ignacio de Loyola nos dé la gracia, Señor, para buscar en todo tu mayor gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra mamita, la Virgen Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios nos bendiga a todos. Amén. Junto a ti, María, comunión.